Shalom a todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta vía de Justi TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para el día de hoy continuar con el estudio de las cartas de Pablo, las cartas de Shaul. Para todos los hermanos que siguen la transmisión en vivo o en los videos, estaremos también en nuestro canal de YouTube, para los que no se pudieron conectar en vivo. Y contamos con la presencia acá en estudio con el hermano Marcelo Espinosa en España, con el hermano Moshe, nuestro hermano Moshe, acá mismo en Ecuador, pero en otra ciudad, a aproximadamente 300 kilómetros de acá, en Santo Domingo. Nuestro hermano Alejandro, que está también con un grupo de personas que se están reuniendo en esa localidad. Y también nuestro hermano Cándido Suárez, que pues también está en España, pero a 700 kilómetros de donde está nuestro hermano Moshe. Están a una distancia bastante grande. Bien, cada uno estará pues saludando a los hermanos para que continuemos con el estudio. Que saludos y bueno, bendiciones para todos los que estáis escuchando en Sudamérica. Aquí un abrazo cálido y cándido precisamente a nuestro hermano, que por primera vez lo veo en Conectado. Es un placer y una bendición tenerte aquí también con nosotros, Cándido. Y bueno, simplemente dar alegría y bueno, y un gozo especial a este segundo capítulo del libro de Romanos, que espero podamos compilarlo bien, ya que la semana pasada se nos quedó un poquito, que ahora resumirá Marcelo el tema con el capítulo 1. Desde aquí bendiciones y bueno, esperar que bueno el Eterno se glorifique hoy y que nos dé un montón de sabiduría para que podamos todos, el primero yo, aprender de sus maravillas. Estamos escuchando, yo cuando habléis vosotros, mis hermanos, los que Yahweh también pone sabiduría en vuestras bocas, me vengo justo al lado del Talmid, es decir, soy otro alumno más que escucha. Por eso me gusta escucharos, y habéis estado hablando del final de la parte de Romanos 1, palabras muy genéricas como transgresión, como violar la ley, como el texto habla muy claramente de algo en concreto. Y aunque sea una Reina Valera, y aunque hable directamente de fornicación, de echarse varón con varón, de echarse mujer con mujer, y de tener lo que realmente se han buscado ellos solos. Vamos a hacer un paréntesis, o me gustaría un poco hacer un paralelismo entre lo que Torá, en este caso el apóstol Saúl, el Shaliach Saúl, dijo hace muchos miles de años, y lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, hoy en día las instituciones, las grandes corporaciones, todos aquellos donde hay una mínima cuota de poder, tenemos un homosexual. Tenemos a alguien que directamente se identifica. Yo no sé en vuestros países, allá en Guayaquil, en Sudamérica, imagino que sí también, pero acá en España podemos identificarlo de una forma muy sencilla. Las cadenas de televisión. Los programas de mayor audiencia son los que están presentados por homosexuales declarados, diciendo evidentemente su cuota de responsabilidad y de respeto hacia ellos, no hacia la Torá, que estamos viendo en cuanto hablamos de la palabra transgredir. Es decir, lo que ya quedó escrito por Yahweh a través de sus enviados o Mashiach en todos los diferentes tiempos, evidentemente a través de su el Mashiach de todos los Masías, es nuestro Yahushua. ¿Qué ocurre cuando estamos dándole gloria? Ahora tenemos barrios gays, ahora tenemos día del alzamiento gay, ahora tenemos un montón de cosas que estamos volviéndole la espalda a Yahweh. Tú en tu palabra has dicho unas cosas, justo enlaza en el segundo capítulo con el juicio. Estamos viendo que evidentemente la soberbia de aquellos que no piensan como nosotros, a mí esta semana me han puesto poco más que 2 cuernos y un rabo, un tridente, y me han llamado Hasatán, por decir cosas que evidentemente en Torah vienen puestas. Soy más explícito en cuanto a mi declaración, es fuerte.
intervine en un chat donde los hermanos hablan de Dios, hermanos en este caso, perdón por la palabra, porque entre ellos se hablan de hermanos, cualquiera que habla de Dios o de Jesús, automáticamente es hermano. E intenté, porque tengo confianza con alguno de los líderes y conocimiento que también le estoy dando instrucción. No queréis saber directamente lo que allí se dijo. Pero bueno, al final uno de los pastores me cogió al teléfono y me dijo poco más o menos que yo era un sinvergüenza y un caradura y que venía un poco a violar todo aquello, sus creencias en las que creían. Pero es curioso porque empezó diciéndome, perdóneme, pero yo soy muy torpe. Y le dije, si usted es torpe, que lo ha dicho usted, por lo menos déjese instruir. Pero no, su soberbia es tal que dice, no solamente yo tengo la razón, sino que lo voy a juzgar a usted. Como antes ha dicho Spinoza, está muy bien, está hablando directamente a los que ya conocen Torah, a los que son parte del grupo. Y me acordé de Santiago 4, 11 y 12. Si tú juzgas a tu hermano, ya no eres su hermano, ya no eres un ajín, eres el que instruye, eres el juez. ¿Dónde queda en este caso nuestro juez justo? Creo que este capítulo 2 va a dar, si no a los que ya lo hemos leído una y otra vez y muchas veces, por lo menos a los que están comenzando, a los que están esperando recibir una enseñanza, va a ser buena, va a ser clarificante, apertura de mentes y, por supuesto, que vayamos al texto bueno, al texto que directamente Yahweh se ha permitido en todas y cada una de las cosas que hoy en día, y no quiero hablar de la ministerial, y no quiero hablar directamente de los evangélicos que tengo, y no quiero hablar de los que ya conocemos que hacen cosas, y no quiero hablar de Benihim, y no quiero hablar de todos aquellos que transgreden la ley constantemente, a sabiendas de que lo hacen, y encima enriqueciéndose personalmente. Hasta aquí. Bien, Alejandro también está con nosotros. Adelante, Alejandro. Shalom a todos los hermanos que nos escuchan. Bueno, he tenido un poquito de problemas con el internet. Estamos acá desde Santo Domingo. Varias personas estamos acá reunidas también, participando del Shabbat. Muy interesante el tema, ¿no? Vemos como, pues lo decíamos la semana pasada, cuando Shaul Pablo escribe esta carta, se la escribe a un grupo de personas que tenían conocimiento de la Torá, personas que sabían más o menos de lo que él estaba enseñando, de lo que él estaba hablando, nunca, pues a personas que eran incircuncisas, personas que no tenían nada que ver con las cosas del Eterno. Claro que lo que decía Joaquín y Marcelo es muy cierto, lo del homosexualismo y eso es impresionante. Es una señal porque el mismo Yeshua lo decía, ¿no? Que en ese tiempo, cuando él viniera, se estarían casando y dándose en casamiento, y estaba hablando era del homosexualismo, de esa parte que es lo que más a Yahweh le molesta, esa parte de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque aún claramente dice que el hombre que se acuesta con el hombre pues es maldito, ¿no? Es maldito por el Eterno. Entonces es más que todo eso. Yo pues, en este momento pues hasta ahora me acabo de conectar, yo les deseo el paso para que pues sigan en el estudio, yo pues seguiré participando según conforme los hermanos nos van haciendo alguna pregunta. Los hermanos de West Palm Beach ya también están conectados. Marcelo, la señal está un poquito complicada también en West Palm Beach, pero bueno, están tratando de escucharlo mejor el Shabbat. Continúa. Bien, bendiciones para todos los hermanos que están en West Palm Beach también, bendiciones para todos ustedes. Al hermano Carlos, saludo especial de los que hacemos la Keilah local acá en Guayaquil, Ecuador. Bien, algo importantísimo de este capítulo número 2, que por cierto es el capítulo que sirve de cimiento para todo lo que es el libro de Romanos. Veamos el versículo número 4, que es de suma importancia para entender lo que Pablo viene enseñando. Versículo 4 dice: ¿o es que menosprecias su inmesurable bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento? Ahora, pongámosle las palabras adecuadas a este versículo. Mucho se habla de la gracia. Hoy estamos en la gracia. Yo les voy a mostrar en este versículo la gracia. La gracia dice acá: ¿o es que ignoras la inmensurable bondad? Esa es la gracia. Su tolerancia, su paciencia, ignorando la bondad, es la gracia de Elohim, que te guía al arrepentimiento. Longanimidad, dice la Reina Valera.
que te guía al arrepentimiento. Entonces, la gracia de Dios, ¿a dónde te guía? Hermano cristiano que estás escuchando, te guía al arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento en el concepto hebreo? Que eso no se puede perder. El hebraísmo hay que recuperarlo porque es donde nos torcieron toda la verdad. Si la gracia de Dios te guía a la teshuvá, que es el concepto adecuado de arrepentimiento, y teshuvá viene del verbo shua, que significa regresar al punto de inicio o regresar de donde se salió. Entonces nosotros vamos a reconocer que cuando se habla de arrepentimiento, que la gracia, como dice Pablo, la gracia de Dios, la bondad, la longanimidad, su eterna bondad, te guía a hacer teshuvá, al arrepentimiento, entonces te guía a que tú retrocedas a la senda antigua. Muchos dicen, ¿cómo vas a regresar al pasado? Es que de ese pasado nunca debió de haber salido ninguna de las tribus de Israel, que en el capítulo número 17 de Segunda de Reyes lo narra. Se salieron de la senda antigua, se salieron de la Torá, tienen que retomar el camino, hay que ir al arrepentimiento, que es hacer teshuvá, regresar a la Torá. Entonces acá vemos que Pablo le dice que si le pone atención a la bondad, a la gracia de Dios, entonces tienen que regresar a los mandamientos. Eso es importantísimo. Marcelo también nos va a aportar para continuar. Sí, como contextualizando también para los hermanos, porque Marcelo nos va explicando, y yo quisiera darle un poquito de contexto, porque estamos bastantes personas que aquí también vamos recién conectándonos con el camino del Eterno y el regreso a la senda de los mandamientos. Bueno, dice, primero quisiera resaltar algo. Cuando se habla de longanimidad en la Biblia Reina Valera, se pierde el concepto porque no es una palabra muy común. Entonces hablamos que el arrepentimiento tengo que hacer por la longanimidad, y pierdo ahí la oportunidad de reconocer cuál es la verdadera gracia, como nos está explicando Marcelo. Son cosas que ya yo realmente pensaría de que esto es parte del proceso de apostasía de lo que ya nos habló Pablo en Tesalonicenses, antes de la venida de Yeshua. Entonces, muchas veces movidos los copistas, digo yo, ese es un pensamiento concluyente, ellos han cambiado ciertos términos, no lo han perdido al término original, realmente eso significa, pero se salen del idioma actual, del idioma común de las personas. Claro, cuando dice arrepentimiento, por ejemplo, Saúl nunca pudo haber puesto arrepentimiento con el concepto griego que nosotros tenemos de arrepentimiento. Saúl, cuando dictaba esta carta, que es lo más probable, porque creo que al último acaba anunciando que era un copista, un escriba el que le estaba, Tercio, estaba escribiéndole la carta. Tercio no puso arrepentimiento, Tercio puso el concepto que Pablo tenía en su mente, en su corazón, en su pensamiento, que era teshuvá, que era regresar ¿a dónde? A la Torá. Y eso nos muestra también algo muy importante, que quienes estaban siendo los receptores de la carta no eran personas ajenas al pueblo o a los pactos. Ahí volvemos a lo que dijimos hace un momento, que eran israelitas que guardaban la Torá los que estaban recibiendo esta carta, con la buena nueva de que ya había venido el Mesías, el Mashiach, y eran también los gentiles en el término de los ex parte del pueblo, de las 10 tribus, que parece entonces muchos sí sabían que lo eran. Claro, es como nosotros sí sabemos acá, por nuestros apellidos, por los indicios, por la historia, por el contexto histórico, sabemos que nosotros somos descendientes de sefarditas. Ellos estaban casi a igual tiempo que nosotros, un poquito más. Entonces, pero no habían perdido su línea. ¿Por qué? Porque era una tradición de esos pueblos llevar el linaje. Por eso no se sorprendan cuando ustedes ven en Mateo, cuando ven en Lucas, los linajes de Yeshua y hasta
hasta los reyes y hasta llegar a David, para concordar con las profecías. Nosotros no podemos dudar de eso, ¿por qué? Porque eso era algo que estaba registrado en el templo. Eso era un archivo que se tenía en el templo y ellos sabían. Y por eso toman esas dos líneas de cada evangelio que se le conoce, ¿no? Bueno, para concluir, quería resaltar esto para contextualizar también de que no se estaba hablando con personas extrañas al camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora veamos eso. Nosotros tenemos que vernos como esos israelitas que regresan. ¿A dónde? ¿A dónde voy a hacer Teshuvá? Voy a hacer un regreso a la senda donde me dice Yeshua que tengo que volver. ¿A qué? A guardar los mandamientos que fueron violados. Esto nos podemos dar cuenta en los últimos versos del capítulo 1. Bien. Dice el hermano Cándido que Yeshua nos manda a hacer juicio, o sea, podemos jugar con justo juicio. ¿Y qué es justo juicio? Precisamente la Torah, porque el juicio justo de Yahweh es la Torah. Aplicar los mandamientos. Por eso, aplicar los mandamientos, por eso es que no podemos nosotros apartarnos. El que se aparta de los mandamientos, el que se aparta de la ley, el que se aparta de la Torah, se aparta del justo juicio de Yahweh, del Padre Eterno. Bien, vayamos al versículo número 5. Ya vimos entonces la gracia de Yahweh o la gracia de Dios, ya la vimos en la bondad que Él tiene para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a retomar el camino de la ley, el camino de los mandamientos. Por eso es importante saber Romanos, hermanos, muy importante saber las cartas, porque las cartas las han utilizado desde los púlpitos cristianos para cambiar toda la verdad. Vamos al versículo 5 para darle paso también a nuestro hermano Moshe. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuál es ese corazón no arrepentido? Ese corazón no arrepentido es el que no está concretamente en todo lo que dice la Torah. Eso es un corazón no arrepentido, un corazón que dice que tiene a Dios, que tiene la gracia de Dios, que tiene los mandamientos, pero realmente no está en Torah, no está en la ley, no está en la voluntad del Eterno. Ese es un corazón no arrepentido. O sea, realmente no está en los mandamientos, porque no existen otros mandamientos más que los dados en el Sinaí y bajo el entendimiento de Yeshua. Por eso es lo que somos salvos, por la fe en Yeshua, por el entendimiento que Él nos dio, por la esperanza de la resurrección que fuimos testigos y básicamente por la interpretación de los mandamientos que nos dio Yeshua, viene la salvación. Bien, entonces sigue diciendo Shaul, por la dureza de tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti castigo para el día del castigo, cuando se revele el justo juicio de Yahweh. Entonces, fíjese que el cristianismo lo hace salir de la justicia de Yahweh, lo hace salir de la ley, lo hace salir de la Torah. Pero no se han dado cuenta que están acumulando hacia ellos y hacia quienes les escuchan castigo para el día del justo juicio. ¿Con qué cree que va a juzgar Yahweh? Lo dice más adelante, el mismo Shaul lo va a juzgar con la Torah. Si a usted lo sacan del marco de la Torah, el día que Yahweh lo llame a juicio, lo va a juzgar con la Torah. Entonces, usted va a acumular castigo porque usted se salió completamente de la voluntad del Eterno. Dice el versículo número 6, y Él recompensará a cada uno conforme a su obra. Entonces dicen que no hay que prestarle atención a las obras. Acá la confusión es que Shaul a veces dice, ya no estamos en las obras de la ley, como bien lo ha dicho Moshe también en varias ocasiones. Las obras de la ley se refieren al legalismo rabínico, esas son las obras de la ley, las obras que sobran de la ley. Cuando Yeshua les dijo, ustedes ponen carga al pueblo que ustedes mismos no las llevan, esa es la levadura que le agregaron a la ley. Contra eso sí estaba Yeshua y todos sus apóstoles. Ese es
el legalismo rabínico, la halajá rabínica. Esas son las obras de la ley a las que se refiere Pablo. No se está refiriendo a la justicia de Yahweh, que es la ley propia, la Torá, los mandamientos. Adelante, Moshe. Yo no hago nada más que llevar mi cabeza y mi mente, según os escucho hablar, a lo que hablamos la semana pasada, de que Saúl, ni nadie que escribió ninguna carta o ningún consejo o ninguna enseñanza, lo hizo pensando que era algo que iba a ser parte de un libro sagrado que iba a tener. Hacía referencia a la Torá. Este verso 6, y ahora entraremos con el 5, recompensará a cada uno conforme a sus obras. Esto lo dijo Jeremías en el capítulo 17, verso 10. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dijo Yahweh. Y el mismo Yahweh, o sea, el profeta, y el mismo Yahweh le contesta y dice, yo, para dar a cada uno conforme, ya no al corazón, sino a las intenciones de su corazón. O sea, a esto ya les va a juzgar por las obras, no por lo que directamente tengan en el corazón, puesto que no han querido creer en Torah, puesto que no han querido ponerse directamente bajo la cobertura del Altísimo, como dice Salmos 91.1. Ahora, de lo que estamos hablando, la dureza del corazón, no arrepentidos, acumulan juicio para sí mismo. Hoy en día estamos viendo que la religiosidad, la mala interpretación, o mejor dicho, toda la escritura que directamente ha sido transgredida a través de los tiempos, y no vamos a dar ninguna clase de escatología, porque no es el momento, pero a partir del siglo III el señor Constantino, junto con un montón de grupito de listillos, en aquel entonces, han adulterado la escritura de la Torá. No tuvieron en cuenta aquella maldición que dijo que hay de aquel que saque o que ponga cositas en este libro que no le pertenezcan. Mayor juicio acarrean para sí. Entonces, si somos conscientes, o si somos en este caso revelación, de eso que acaba de decir Pernillo, oye, volvamos al sitio de donde salimos. En este caso, el tema está en Jeremías 6:16. Vuélvanse a las sendas antiguas, de las cuales nunca tuvimos que apartarnos. Los católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones y todas las religiones que directamente están agrupándose a través del cristianismo, mal llamado, tendría que ser mesianismo, pero no quieren saber nada de Mesías, no quieren saber nada directamente del Hijo de Yahweh, porque si no, el capítulo 17 de Juan tendrían que romper la hojita o el texto donde dicen que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Mashiach, a quien tú has enviado. Todo lo que no sea esto, estamos fuera de Torah. Todo lo que no sea a hacer la voluntad del Padre, estamos contra el Padre. Él mismo nos dijo, el que no conmigo no recoge, esparrama. Si estamos viendo que directamente del capítulo 1 nos vamos al 2, y es por cuanto dice a todos y cada uno de los que han transgredido la ley, los que se han acostado con varón, los que se acuestan mujer con mujer. Es decir, recordemos que en Génesis, la primera vez que Yahweh baja a la tierra, baja a tomarse unas tapas con su amigo Abraham y a destruir una ciudad que decía que será verdad que lo que ha llegado hasta mis narices vengo a comprobarlo por mis propios ojos. Si la maldad de esta gente es hasta donde llega. Eran homosexuales, eran transgredores ya no solamente de Torah, sino de los principios básicos establecidos directamente por el creador del universo, por el todopoderoso Elohim, por el santo de los santos, por Melech Malachim, el rey de reyes. Bueno, pues seamos por lo menos los que entendemos un poquito, apartémonos, como dicen los proverbios, y no aquellos que dicen que yo paso. ¿Cuántos de nosotros escuchamos cada día? Que intentamos llevarles un poquito de luz, ya no te voy a decir un foco completo, una velita. Y lo que nos dicen generalmente es, a mí tú me dejas, pasa de mí, esto es un rollo, yo creo en mi Dios, yo tengo mis creencias, a mí tú no me convences, a mí tú... Error. Yo recuerdo una de las frases que nos dijo Mashiach, que el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Y a nosotros nos dejó la delegación directamente del Ministerio de la Reconciliación. Poner directamente la maldad de los hombres en tela de juicio, que hagan lo que habéis dicho antes, un poquito de Teshuvá, después del Teshuvá que hagan Tefilá, y una vez que hagan Teshuvá y Tefilá, les admito otra vez en el grupo. Vengan directamente a arrepentimiento, les acepto por cuanto el que a mí viene yo no lo echo fuera. Esto es lo que entiendo, que en este capítulo número 2 nos está diciendo, oiga, están en un camino peligroso, como sigan por el camino que van mal, van a estar excluidos precisamente del sitio donde yo quiero, la vida eterna.
Bien, antes de pasar con Alejandro, quiero terminar porque quedó inconcluso para que contextualicen también los hermanos. Decíamos en el versículo número 6, Él recompensará a cada uno conforme su obra. Eso dice el versículo 6 de Romanos 2. Moshe nos ha dicho que eso también lo dice Jeremías. Marcelo mostró acá que también está en un salmo. Pero sobre todo, porque como desde el púlpito cristiano dicen no al Antiguo Testamento, eso el Tanakh ya no, eso era para el pasado. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, correctísimo. ¿Quieren el Nuevo Testamento? Apocalipsis 22:12. Yeshua, del que se aferra todo el mundo cristiano diciendo, me basta con saber que Cristo es el Hijo de Dios para mi salvación. Yeshua les dice lo siguiente, mire cómo le revela a Juan Yeshua estas palabras en Apocalipsis 22:12, cuando dice, yo vengo y le voy a pagar a cada uno conforme su obra. No es solamente lo que dijo Jeremías, gran profeta de Yahweh, ni lo que dicen los salmos por el salmista, sino que el mismo Yeshua le revela a Juan y le dice, yo vengo pronto y le voy a pagar a cada uno conforme sea su obra, que es lo mismo que lo está diciendo 30 años antes, lo está escribiendo acá Shaul en la carta a los romanos. 30 años antes de esa revelación, lo está diciendo acá Shaul. A cada uno le será pagado conforme a su obra, conforme a su comportamiento relacionado a la Torá, y se los voy a demostrar por lo que dice el texto y el contexto de esta carta. Entonces, en el versículo 14 de Apocalipsis 22, dice, bienaventurados los que guardaron los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? La ley, la Torá. Bienaventurados, porque ellos tendrán vida eterna. Y miren lo que dice Shaul en el siguiente verso. Estamos en Romanos 2:6. Él recompensará a cada uno conforme a su obra. Verso 7. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, que es la cabot de Yahweh, la honra y la incorrupción. Entonces, fíjense ustedes, sí, van a resucitar, como dice Marcelo, van a resucitar en el día que Yahweh resucita a aquellos que murieron en el conocimiento de Yeshua. Entonces, fíjense que 30 años antes de la revelación directa que Yahweh le da a Yeshua para que Yeshua le entregue a Juan por medio de un ángel, ya lo había escrito Shaul, Pablo, porque él recibió la instrucción directa de Yeshua. Él ya sabía lo que luego se le reveló a Juan. Y eso es lo hermoso, y eso es lo que nos sirve, lo rescatable, lo más hermoso, que Yahweh, así como hoy lo puede hacer porque somos un solo cuerpo en Cristo, dice la cristiandad, un solo cuerpo en Yeshua HaMashiach, a cada uno nos va a dar una revelación que en conclusión siempre va a ser el mismo resultado. ¿Por qué? Una operación matemática que tenga los mismos factores, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, en el versículo número 8 dice, pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, simplemente tenemos que reemplazar los conceptos. Dice, pero un castigo severo a los contenciosos que no obedecen a la verdad. ¿Qué es verdad? En hebreo, verdad es emet. ¿Qué es emet? Es la pureza de lo que representa el Eterno. Su verdad es su palabra. La palabra del Eterno es lo único firme y existente. Eso es emuná. Eso es emuná. Creer en esa verdad. Eso es fe. Creer en el emet de Yahweh. En el davar emet, la palabra verdadera de Yahweh. Entonces, el que no está en la verdad, está en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? La transgresión de la Torá, el anti-Torá. Es injusto. Bien, vamos a darle paso también a Alejandro para que intervenga. Adelante, Alejandro. Alejandro, ¿estás en comunicación?
Bien, parece que algún inconveniente tiene con la señal Alejandro, ya la de retomar. A ver, adelante, Marcelo. Sí, contextualizando lo que Marcelo nos está leyendo los versos, en Romanos 2:7 dice, la Reina Valera dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vamos a parafrasear, pero sin salirnos del concepto. Dice, vida eterna a los que perseverando en obedecer la Torá buscan gloria, honra y resurrección. Y vamos a ver otra cosa también para todos aquellos que dicen que son la iglesia gentil. El término perro o perrillo, que sí sabemos que en muchas partes se menciona en las escrituras, se refieren específicamente, como en ese tiempo les decían, perros a los que no eran del pueblo. Por tanto, cuando Marcelo hace un momento contextualizó en Apocalipsis 22, que los que guardan Torah van a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, la cual tiene 12 entradas, no hay 13, una para católicos o gentiles tampoco, son 12, una para cada tribu. Dice en el verso 15, mas los perros estarán fuera. Los perros, no está haciendo una minimización así como grosera de alguien que transgrede la Torá, sino que el perro en el concepto hebreo es el gentil, porque una persona que no tiene pacto es como un animalito, y nosotros realmente si realmente creemos que es así, porque nosotros éramos aquellos que estábamos sin pacto, sin esperanza, alejados de la nacionalidad de Israel, dice Shaul. Y también quería hacerles una aclaración que alguien alguna vez nos hizo una publicidad extra en internet y con mucha rabia e iras decía que nosotros no debíamos decir que la Torah salva, porque muchas páginas nuestras dicen Torah salva. En el verso 7 vemos que de Romanos 2 dice vida eterna a los que perseverando en guardar la Torah. Entonces la Torah sí salva, porque la Torah es el verbo es la palabra es el dabar. Yeshua era el mismo ángel que estaba en la zarza dándole la Torah a Moshe, y Yeshua es, en el nombre de Yeshua es donde se encuentra la salvación. Cuando dicen el nombre de Yeshua, dice en la interpretación de Yeshua. Por eso ustedes recuerdan un verso que dice, en nombre de, ¿acaso tú eres de Pablo? Tú dices que soy de Apolos, tú dices que soy de Kefa. Entonces, en el entendimiento, con el contexto, estaba hablando de algo racional que los de enfrente sí veían. No estaba insultando, estaba hablando naturalmente. Entonces, él decía, nosotros no interpretamos la Torah, porque eso hacían los fariseos. Y el grupo de rabinos, cuando Yeshua estaba en Jerusalén, guardando las fiestas, por lo menos habían unas 10 escuelas rabínicas. Entonces, por eso no era raro que le decían rabí. Rabí, por un lado, el rabí juzgaba, y todos, y no era raro que le digan tus discípulos, porque habían en ese tiempo 100,000 personas, y habían más de unas 10 escuelas rabínicas con sus respectivos rabinos y sus respectivos talmidim o alumnos. Entonces, si nosotros vemos el contexto hebreo, o sea, perdón que me tome este tiempito, es porque necesitamos, primero, para lograr entender todo esto, desprendernos de ese cuento de hadas que nos contaron. Hoy tenemos herramientas suficientes, como la misericordia del Eterno lo ha permitido, para poder identificar estos temas y darle un contexto. Marcelo sabe mucho hebreo, más que yo casi no sé mucho lo elemental. Entonces, el estudio de él es basado en esa, es la falencia es del hebreo. Entonces nosotros tenemos que estudiar por ahí, analizar las palabras, porque existe un completo desentendimiento cuando uno lee así como rutinariamente las escrituras, y cuanto más a verso saltado. Nadie puede leer un libro del Nuevo Testamento sin identificar el contexto en el Antiguo Testamento. No olvidemos algo, con esto termino, que la Biblia cuenta la historia de una familia, nada más.
Si usted se come un libro, para leer la Biblia se come una parte de la historia de la familia. ¿Cuál es esta familia? La historia de la familia comienza en el capítulo 11 con Abraham y termina en el capítulo 22 de Apocalipsis con los galardones. Cuando se reunifica esa familia, esa promesa a Abraham. Antes del capítulo 11, a los hermanos, cuando quieran entender esa parte, les recomiendo ver el libro de Jacer, el libro del justo, que ahí tienen un contexto más detallado de lo que antecede a Abraham y del tiempo de Abraham también hasta Moshe. Bien, continuemos con Romanos, capítulo 2. Estábamos en el versículo 8 que decía: pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esta verdad ya sabemos que es la Torá, los mandamientos del Eterno, la palabra de Yahweh, la palabra verdadera, el Dabar Emet de Yahweh. Y en el versículo 9 dice: habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. ¿Sí ve? Que transgredir la Torá delante del Eterno es cosa mala. Entonces dice: habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Al Yahudí primero y también al griego. Voy a llegar a un punto en el que también está inmersa la circuncisión. El hermano Cándido me pidió que no me olvidara ese tema. Ese tema está incluido en este versículo y lo vamos a tomar. El hermano Cándido dice que en un salmo, en el Salmo 62, creo que me pasó hace un rato, dice que en ese salmo también habla de que Yahweh pagará a cada uno conforme hizo su obra. El hermano también está interviniendo por medio del chat. Bien. Dice Romanos 2:9: habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero y también al griego, dice, ¿verdad? Ya sabemos que cuando habla de griego acá, la palabra griega utilizada en el texto, en el Textus Receptus, es la palabra heleno, que significa una persona que se asimiló a la cultura, al paganismo griego, no es un natural. Entonces puede ser cualquier persona de cualquier nacionalidad, pero específicamente en los diccionarios bíblicos se lo utiliza es para el que no es judío. Cuando usted ve a griego es un no judío, es decir, una persona que está en la religión, que ha regresado a la religión judía, pero que no es judío. A ellos se los reconoce como griegos o helenos en el Textus Receptus. Bien, dice: habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, sobre todo transgresor de la Torá. Va a haber angustia y va a haber castigo y tribulación. Al judío primero, porque hubieron judíos que a pesar de abrazar la Torá, de tener la Torá, la transgredían porque no obedecían a la emet, a la verdad, sino que obedecían a las mentiras rabínicas, a lo que sus maestros le decían. Vamos a poner un ejemplo. En este momento yo les digo, no importa que el mandamiento del adulterio diga que la mujer tiene que esperar a que su esposo muera para volverse a casar si es que él la dejó. Usted no se preocupe, su esposo la dejó, no se preocupe, vaya y cásese con otro. Entonces yo estoy adulterando la Torá, le estoy enseñando una halajá, un pensamiento de hombre, y entonces yo le llevo y le guío a que usted la transgreda. Eso es apartarse de la verdad y eso es transgredir la Torá aunque la tenga, aunque yo sea un oidor de la Torá. Un ejemplo más patético, más claro de lo que es violar la Torá. Cuando un pastor le diga a usted, le diga que ya no es necesario orar por los alimentos cuando se va a servir, o sea, es lo mismo, o sea, ¿qué le está diciendo? Que no haga lo que hizo Yeshua, que fue guardar la Torá. Él todos los alimentos que iba a tomar, los llevaba dando un gracias. Gracias al Eterno por generar el pan de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se dice desde los púlpitos? Como usted ya oró, entonces le montan un mandamiento que le saca de la Torá por acomodarle a usted la vida. Antes era por darle más cargas, por hacerles más santos, hoy para facilitarle. Por eso se levantan hoy día también apóstoles gay. Hay apóstoles gay, pero no saben que la palabra mismo apóstol significa sholiach. Sholiach es un embajador
es que representa a una nación, un emisario de una nación. Hoy día al embajador de Israel aquí en Quito, en Ecuador, un hebreo le llama el Sholiach, el enviado, porque ese es el concepto. ¿Qué hacían los apóstoles originales, los Sholiachim, cuando estaban en las diferentes provincias en Asia? Ellos lo que estaban era representando a la nación de Israel. Por eso cuando se hace la inmersión en aguas, la persona se renueva formando parte ahora de los pactos dados a Israel. Muchos van a confundirse porque quería llegar a este punto, por eso lo fui llevando así. Porque van a pensar que Israel, que está hoy ahí en lo que será Tierra Santa, es el Israel que nosotros decimos que es Kadosh. No, primeramente no es Tierra Santa este momento, es la tierra donde Yahweh escogió para él morar. Hoy no puede ser Tierra Santa nunca, porque en el lugar santo, donde estaba el templo, donde se edificó el lugar santísimo, por indicaciones de Yahweh, que es en el monte Moria, está la mezquita de la roca, entonces no podemos llamar Tierra Santa. E Israel, que está a este momento allá, es una nación que está bebiendo la copa con el Vaticano, con los bancos, con todo lo que es los tiempos finales y el paganismo, toda la relación esta. Entonces, sí existe la casa de Judá, está el pábilo que humea, porque ellos han guardado ciertos principios elementales y la palabra fue encomendada a los judíos. Pero nosotros tenemos que reconocer que gozamos de un privilegio, y acuérdense de lo que es la primogenitura. La primogenitura, por lo general, el Eterno le ha dado al segundo. Entonces, cuando dice Efraín es mi primogénito, y cuando hace el pacto con Jeremías, en Jeremías 31, en el verso 33, verso 31 dice, este es mi pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, que eran las tribus del norte de Efraín. Pero en el 31 comienza con la casa de Israel, que somos usted y yo, hermanos. Y aunque les cueste creer a los judíos, somos usted y yo que estamos en el camino correcto, porque estamos cumpliéndose esa profecía que a nosotros nos entregó el pacto, la renovación del pacto. Pero a los que han entrado al camino de la Torah con fe en Yeshua, con el entendimiento de Yeshua. Bien, retomemos el libro de Romanos. Decíamos, versículo 9, habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero y también al griego. El hermano Cándido dice, Moshe dice, podemos usar gentil, ¿verdad? Para que la gente no se confunda. Cuando diga griego, gentil. El hermano Cándido dice, gentil es pagano idólatra, correcto. Entonces, cuando se habla de un heleno, se habla de una persona que se helenizó, que se paganizó, que se hizo idólatra, porque era una costumbre de aquella época que vivían en la idolatría, como hoy en día todo católico pues es idólatra, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del judío primero y luego el gentil, o luego el griego, el heleno, está hablando de la persona que estuvo en ese camino, pero que ya entró a la senda. Eso es importante, porque Pablo no le está escribiendo a ningún pagano. Pablo no le está diciendo a un pagano, vas a acumular ira, porque sabe que ya es una persona que está juzgada por su paganismo, ¿verdad? Esta carta está escrita para aquellos paganos que dejaron de ser paganos y entraron. Por eso, en el libro de Gálatas, que significa Galut Ya, que no es específicamente que le está hablando a una porción, sino a toda la congregación del Eterno, cuando habla Galut Ya, expatriados de Yahweh, les dice, ustedes antes estaban lejos de la nación, lejos de los pactos y lejos de Elohim. Hoy tienen pacto, hoy tienen su nación y hoy tienen a su Elohim. Entonces, esos conceptos debemos manejarlo bien. Ok, versículo 10. En cambio habrá gloria, honra y paz, shalom. Entonces dice que, en cambio habrá la cabot de Yahweh, la gloria, la honra y la paz, el shalom, para todo el que hace el bien, para el judío primero y también para el gentil o para el griego. Entonces, decimos, hay shalom, hay paz y hay gloria, hay cabot,
¿verdad? La cabot de Yahweh, la gloria. Honrosamente Yahweh lo va a poner a una persona que empiece a practicar la verdad de Yahweh, que es su Torah. Habrá paz, habrá salvación en el milenio. Esto es en el milenio, hermano. Esto es en la venida de Yeshua. Vamos a tener shalom, vamos a tener gloria. Porque nosotros nos complacemos en la verdad del Eterno. Por eso dice para que haga el bien. De eso es que habla Pedro, Kefa, ¿verdad? Cuando dice en sus cartas, ustedes son ese pueblo escogido para ser jueces y sacerdotes. Versículo número 11. Pues no hay distinción de persona delante de Elohim. No hay acepción de persona, dice creo la Reina Valera, porque Dios no hace acepción de persona. Bien, dice, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. A ver, esto de no hacer distinción de personas, el mundo cristiano lo confunde. Por eso, si nosotros atacamos a la homosexualidad o al lesbianismo, nos dicen que estamos haciendo acepción de personas. Y dicen que Dios no hace acepción de personas, pero no han entendido que acá está hablando que Elohim no hace excepción de personas para castigar. Que aunque sea judío y aunque haya nacido bajo la instrucción de la Torá y aunque tenga la circuncisión al 8º día, pero si transgrede la Torá, para él hay castigo. Yahweh no va a hacer acepción para castigar. Aunque sea el hijo de un profeta, aunque sea el hijo de un coamín, de un sacerdote, lo va a castigar, como hizo con los hijos del sumo sacerdote Elí. Los castigó por su transgresión. Ellos murieron cuando fueron a la batalla con los filisteos, y cuando su padre Elí se enteró de esto, murió. Le dio un infarto y cayó. Entonces, él no hace acepción de personas, pero para castigar, y lo vamos a ver en el contexto. Veamos el siguiente verso. Versículo 11 dice, porque no hay distinción o no hay acepción de personas delante de Elohim. Claro, no hay excepción para castigar. No significa que un homosexual está en el shalom de Yahweh, porque es una transgresión, una abominación, dice en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 22. Romanos 2:12. Todos los que pecaron sin la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados. La Reina Valera dice, porque todos los que pecaron fuera del marco de la ley, dice en la Reina Valera, me acuerdo, fuera del marco de la ley, sin ley perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados, ¿verdad? Entonces acá nosotros notemos algo importantísimo, hermano, de lo que es la misericordia del Eterno. El que no tiene Torá, el anti-Torá, simplemente perecerá. Pero el que tiene Torá, ese va a recibir misericordia, porque la Torá va a juzgar sus actos y ahí recibirá recompensa conforme a sus obras. Pero el que anduvo sin conocimiento y sin Torá, sin ley, entonces simplemente va a perecer. No hay oportunidad, no hay misericordia, porque estuvo fuera del marco de la Torá. Lo está explicando correctamente. Ahora bien, dice en el versículo 13, porque los que solo oyen la Torá, o los oidores de la ley, dice la Reina Valera, porque los oidores de la ley no serán justos delante de Dios, dice la Reina Valera. Está hablando, hablemos otra vez un contexto. Cuando está hablando Pablo, Shaul, esto, está conversando con personas que normalmente no sabían leer ni escribir, entonces iban a las sinagogas, era normal, a escuchar. Está hablando, miren el trasfondo. No está diciendo, está diciendo incluidos los que están yendo a instruirse y solo oyen. O sea, los que están perseverando, pero mal, podríamos decir. Correcto. Mire lo que dice Marcelo, lo voy a hablar un poquito. Habla de oidores y no habla de lectores, primero porque no habían Biblias para leer. No toda la familia, no toda persona tenía una Biblia al alcance para leer. Por eso no dice Pablo hace 2000 años,
no dice los lectores. Hoy en día nosotros podríamos decir, no los lectores de la Torá se van a salvar, sino los que la guardan. Porque sabemos que pues, la mayoría de las personas que están en las religiones tienen una Biblia y la leen. Entonces ya nosotros no vamos a decir los oidores. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el mandamiento para los sacerdotes? Que en los días de Shabbat, en las plazas, en el templo, en el patio del templo, había que leer la Torá. Eso era un mandamiento para los sacerdotes, para los coamín. Debían de instruir al pueblo en las plazas leyendo la Torá. Por eso tenemos, o existe una costumbre en el pueblo judío, los que se ponen el título de rabinos judíos, inclusive los judíos mesiánicos, hacen constantemente, semanalmente, las parashá. Empiezan desde Génesis, que es Bereshit, hasta Devarim, que es Deuteronomio, y toman un extracto de cada libro, ¿verdad? Se toman 3, 4 capítulos y se saca un extracto, un entendimiento, y se hace lo que se llama la parashá. Eso es una costumbre, ¿verdad? Porque así se enseñaba, así hacían los sacerdotes en las plazas, hacían parashá y así enseñaban la Torá. Bien, entonces por eso acá Pablo, y aquí le voy a dar paso a Joaquín, a nuestro hermano Moshe, Romanos 2.13, porque no los oidores, hoy diríamos, porque no los lectores de la Biblia van a ser justos delante del Eterno, sino los que practiquen la ley, los que practiquen los mandamientos, los que practiquen la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin saltarse nada. Porque la Biblia no se escribió para que alguien la cercene, para que alguien les arranque las páginas y diga qué se debe cumplir y qué no se debe cumplir. Eso es falso, eso es satanismo, eso es diabólico. Entonces, ¿quién va a ser justificado delante del Eterno? Los que cumplan la Biblia íntegra, de punta a punta, los que cumplan la voluntad del Eterno, la palabra del Eterno. En esto volvemos al verso 12 que dice, al verso que tú leíste, donde dice que los que están sin ley perecerán y los que están con ley tienen opción si cometen un error, porque Yahweh sabe que el hombre no es perfecto, no hay ni un justo, dice el Salmo. No tengan temor de las palabras que nosotros estamos diciendo, o sea, adhiéranse a los pactos le dan la posibilidad a usted, hermano, de tener un parámetro, inclusive una oportunidad de perdón. El que no reconoce la Torá, el que no reconoce la ley, el que no reconoce los mandamientos, ¿en qué puede mirar su transgresión? Una persona que dice que la ley no va, pero dice no forniques, que guarda los 10 mandamientos, eso es falso. O sea, es incoherente, es un razonamiento que no tiene sentido. Porque los 10 mandamientos son la Torá. Y de los 10 mandamientos, que son el amor al Padre, los 5 primeros y los otros 5 restantes, es del amor al prójimo, es de lo que hablaba Yeshua, Jesús, cuando dice que cuelga la Torá de esos 2 mandamientos, del amor al Padre, que son guardar el Shabbat, no nombrar el nombre de Elohim en vano, etcétera, y los mandamientos de amor al prójimo, no matar, no fornicar, no mirar la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, no robar. Entonces, ese es el contexto de guardar la Torah según Yeshua. Ese es el entendimiento de Yeshua. Eso es bautizarse en el nombre de Yeshua. Ese es el entendimiento que da de la Torah. Porque todos se inventaban reglamentos para comer, para hacer cualquier evento. Tenían costumbres y tradiciones a los cuales a Yeshua también les reclamaban que por qué no hacían conforme a las tradiciones de los ancianos. Y Yeshua les decía, yo no hago con las tradiciones de los hombres, yo camino con los mandamientos del Eterno. Adelante, Moshe, no sé si ya está por ahí Alejandro. Adelante, Moshe. Alejandro no me lo admiten, así que intentadlo vosotros. Yo no he sido capaz de encontrarle, vamos, de meterlo dentro. Sí, me gustaría hacer una pequeña salvedad, ya que antes ha hablado Espinosa sobre el tema de los perros. En este caso me voy a dirigir a aquellos que, un poco la explicación, donde el mismísimo Mashiach le dijo a una sirofenicia en una de las parábolas que nos enseñó: yo he venido a por los hijos de Israel, no a darle a los perros. Esa identificación tan clara de perros, lógicamente no estaba insultándola, pero sí le estaba diciendo que ella no pertenecía al pueblo,
con lo cual las palabras bien entendidas suelen ser incluso mayores de las que de su profundidad. Leyendo el texto de Saúl, no sé nada más que me viene siempre a la cabeza, Saúl no hizo nada más que, con lo que hoy diríamos en internet, copiar y pegar. Es decir, se fue a la Torá y les fue contando todas y cada una de las cosas que decía en Torá y se las iba contando directamente a los romanos. A estos señores que directamente ya entendían de las escrituras, pero que todavía, ahora mismo, se estaban empezando a llegar. Adelante. Adelante, Joaquín. Hola. Hola. Adelante, te escuchamos. Bueno, ¿tiene algún problema? Sí, adelante. No, estaba intentando deciros que bueno, que Saúl lo único que hizo fue coger de la Torá lo que realmente necesitaban para aquel tiempo. Igual que hoy en día nosotros, con los ordenadores, es copiar y pegar. De hecho, el verso 8, 9, dice que tribulación y angustia sobre la persona que hace lo malo. Al judío, primeramente, y después al griego. Pero Dios dice, pero la gloria y la honra a cada uno de los que hacen bien, primero al judío y luego al griego. Si nos vamos a Proverbios 10:24, dice exactamente lo mismo. Porque lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. ¿Será que Pablo ya lo tenía tan claro y que no le costaba nada escribir cartas porque lo único que hacía era de todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, su moré, ese señor que directamente se ocupó también de enseñarle, que lo único que no pudo enseñarle fue el tema de la gracia, que estaba destinada a conocer él mismo de su propia mano. Es decir, si a cada uno de nosotros no nos nace, como dice la Escritura, por mucha palabra que le intentemos dar a alguien, no lo vamos a conseguir. Porque tiene que ser misericordia de Yahweh, tiene que estar tocado por el Ruach HaKodesh para que tenga entendimiento. Si no tiene entendimiento, ya le podemos hablar a una pared que va a dar exactamente igual. Entonces, todo lo que él hizo, sabía lo que era la justicia, sabía lo que era la emet verdad, sabía lo que era el estar sujeto y sometido. Él había sido, evidentemente, alumno, había sido talmid de un moré. Él sabía perfectamente cómo se tenían que comportar los talmidim cuando él directamente daba instrucción. Él, sin embargo, a nadie exigió lealtad. Bien, parece que tuvo algún problema con la señal nuestro hermano Moshe, pero bueno, vamos a continuar, luego le damos otra vez el paso a Moshe. No sé si Alejandro esté por ahí. Alejandro. Estoy por aquí presente. Bueno, no sé si me escuchan, la verdad que hoy el internet sí ha sido muy complicado. ¿Sí me escuchan, Marcelo? Adelante. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Moche. Esos textos que él está narrando son extremadamente importantes. Absolutamente nadie puede meterle en la cabeza a nadie las cosas del Eterno. Si el Eterno no despierta a la persona, es imposible. Es imposible yo quererle enseñar a alguien y abrirle la cabeza y sacarle todo lo que tiene ahí y meterle cosas nuevas. El que hace todo es Yahweh. Yahweh sabe quiénes son sus hijos, claramente Él es el que los despierta. Y por eso el mismo Pablo decía, esto no se ve del que quiera ni del que corra, sino de quien Yahweh ya tiene misericordia y de quien Yahweh ya conocía. Porque muchos, dice la Escritura, que son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Pues los que entienden el camino, los que despiertan a la verdad, los que despiertan al conocimiento del Eterno. No ni siquiera tenemos que esforzarnos tanto, simplemente compartir la Escritura. Leemos, la Escritura no es para interpretarla, sino para leerla. Entonces la leemos y cada persona va despertando a la verdad. Eso hacía Saúl en aquel momento que escribió cartas. Jamás se imaginó Pablo pues que sus cartas eran transgiversadas, pues personas que manipularon en el cristianismo de eso, ¿no? Él nunca se imaginó que, pobre Pablo, donde Pablo estuviera despierto, se había despelucado y asustado con todo lo que enseñan de él. Porque aún enseñan que él quitó la Brit Milá y jamás, o sea, ¿quién sería Pablo para quitarlo del Eterno? Nadie. El único que quizás podía haber hecho algo era Yeshua, pero Yeshua lo único que hizo fue confirmar absolutamente todo.
como lo dice en Mateo 15, 24. Entonces, bueno, hermano, yo pienso que el internet está un poco complicado, pero pues ese es mi aporte. Yo seguiré aquí, igual cualquier cosa, si puedo volver a intervenir, lo volveré a hacer. Continúa, Joaquín. Bien, pues sencillamente era un poco lo que tú estabas diciendo. A nadie le nace. Los escogidos son, los llamados son miles. Es más, de hecho, todos somos llamados. En la figura de Mashiach, en la figura de cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Yahweh al mundo que entregó a su Hijo, a su Ben, para que todo aquel crea sea salvo, mas tenga vida eterna. Pero luego viene una coma. Mas el que no creyere, este ya es condenado. No es condenado porque ya no haya creído en Mashiach o porque el ofrecimiento y el regalo de amor que directamente nos hace el Padre, entregándonos al Hijo, si no aceptas este regalo eres condenado. No, es porque tu naturaleza pecaminosa directamente del primer Adán, ya vienes con el pecado original, ya eres malo por naturaleza. Sin embargo te presento al justo, al Kadosh, al eterno, al bueno, a la figura perfecta directamente donde tú te puedes reflejar, donde su sangre te va a cubrir de todo pecado. Por eso eres salvo. Pero si no quieres creer en él, no te preocupes. Seguirás directamente hasta el juicio. De lo que estamos tratando hoy. Somos culpables, no somos culpables, pero si hacemos teshuvá, lo que acaba de decir Alejandro, si somos de los llamados, somos escogidos, es por decisión personal. Aquí nadie obliga. Y de hecho creo que cada uno de los que estamos, y que entiendo que ahora mismo, y voy a darle una cancha a mi hermano, Alají Cándido, porque él me llegó directamente con, me está tocando el Ruach, me está diciendo qué hago aquí. Y hoy en día lo tenemos entre nosotros. A nadie le ha puesto una pistola en el pecho para que esté aquí escuchándonos. Nadie le ha dicho, bueno sí, alguien sí le ha dicho, evidentemente es el Ruach, pero ningún hombre le ha forzado para que esté aquí con nosotros. Si está por su propia voluntad y porque el Ruach le permite, él quiere, él desea, y dice Yahweh que al que a mí viene, yo no lo echo fuera en la figura de Mashiach. Con lo cual, ya que llevar mi carga que es ligera, y ligero mi yugo. O sea, esto es facilito, pero si quieres, esto es por amor, si le obedeces, esto es directamente te nace del corazón, porque en sarna con gusto, dice el refrán aquí en España, no pica. Si usted se busca un señor o una señora que directamente le amargan la vida, déjelo, o no, o mire antes de sea más sabio. Pero si usted deja el mundo y se viene directamente a los pies de Mashiach y coge el apero, la labranza del Evangelio, de la Besorá, mejor dicho, que ya quedó claro la pasada semana que fue Evangelus, no tiene nada que ver con Besorá, en las buenas noticias, pues es eso, son buenas noticias para nosotros y son buenas noticias para todo aquel que escucha. De acuerdo es de que muchos van a creer que van por un buen camino y su camino es un camino de muerte. Veamos si todos y cada uno de los que siguen hablando de nombres paganos, siguen llamando al Eterno como creen conveniente o porque lo han aprendido así. Sin embargo, es curioso que te empiezan diciendo, perdóneme, pero yo soy torpe. Oiga, pues si usted es torpe, vaya, aprenda o déjese instruir. Una de dos. Pero aún así quieren ser más sabios que tú en su sabiduría. Su sabiduría es una sabiduría animal, terrenal y, como dijo Santiago, diabólica. Así que mejor que compremos la que es del alto, del Padre de las luces, la que viene del cielo. Esa es la sabiduría buena. Así que ya que tenemos la oportunidad, aprendamos. Y ya si aprendemos, instruyamos. Y ya que instruimos, demos de comer a otros y llevemos luz a todos los que lo necesitan. Bien, como bien decía Joaquín, Moshe, que son 29 los versos de este capítulo, se nos va a quedar inconcluso, pero la parte, una parte que está muy interesante, la vamos a dejar para la próxima semana, que precisamente nuestro mando Cándido estaba esperando esa parte, pero la vamos a dejar para la próxima semana. Pero quiero concluir que es importante para lo que hemos venido analizando hoy. Pues es importante las cartas, así como hicimos el estudio de Hechos de los Apóstoles, porque con esto nosotros podemos enseñarle a la gente, podemos llevarle la enseñanza. Primero aprendemos, luego enseñamos y damos alimento que realmente le nutra, ¿verdad?, a aquel que necesita la instrucción. Entonces vayamos al versículo 14 de este Romanos 2. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley, dice la Reina Valera, ¿verdad?, la Torá, y que practican espontáneamente lo que dice la ley, ellos no tienen ley, ellos que no tienen ley, son una ley para sí mismos. Es decir,
un gentil hace algo que se asemeja mucho a la voluntad del Eterno, es decir, no tiene en su corazón maldad para sus semejantes, que aunque no conozca el nombre del Eterno, pero respeta el que existe un creador de todo, y que ese creador de todo, por conocimiento general, le impide matar, le impide robar, le impide fornicar, le impide adulterar, aunque no tienen la enseñanza, la instrucción de la Torá, pero sus actos, sus obras se asemejan a la voluntad del Eterno. Ellos, sus conciencias, son su propia Torá. Mire la diferencia de lo que es una persona, y esto es importante reconocer, una persona que tiene buenas obras, aunque no conozca la Torá, pero que delante del Eterno tiene buenas obras, dice que viene a tener un estado mejor de aquel que nació con la Torá, que fue instruido con la Torá, pero que se salió porque obedeció a mandamientos de hombres que lo sacaron totalmente de ese camino. Sigamos para aprender esto y reconocer la importancia de la Torá, la importancia de la ley. Dice, cuando los gentiles que no tienen Torá o que no tienen ley practican espontáneamente lo que requiere la ley o la Torá, ellos que no tienen ley o que no tienen Torá son una ley o son una Torá para sí mismos. Verso 15. Pero eso no quiere decir que están compactos. Eso no quiere decir que están compactos, lo usa Shaul para enseñar. Versículo 15. Con eso muestra el contenido de la ley o el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Es decir, una persona no nació bajo la Torá. Un hombre no fue circuncidado al 8º día. Pero esa persona conoció que Elohim tiene parámetros en la vida de un ser humano, que dictó normas a un ser humano. Y por ese temor, aunque con desconocimiento de la verdad, se restringe a hacer obras malas, dice que su razonamiento siempre está en discordia o en discusión con su conciencia. Queriendo hacer una cosa, pero su conciencia le dice que no la debe hacer. ¿Por qué? Porque en su corazón tiene una ley puesta por la voluntad del Eterno. Esas personas son aquellas que en algún momento, cuando sepan de la verdad del Eterno, van a abrazar esa verdad porque su conciencia los hace llevar el camino bueno. Versículo 16. Así será el día en que conforme a mi buena nueva, en la Reina Valera seguramente dice evangelio, así será el día en que conforme a mi buena noticia o a mi buena nueva, la Reina Valera dirá evangelio, dice, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio de Mashiach, por medio de Yeshua HaMashiach. La parte secreta del ser humano, que solo la conoce Yahweh, dice que va a ser juzgada un día. Todo razonamiento del ser humano, todo acto del ser humano va a ser juzgado por Yeshua. Aquí hay la diferencia que vino diciendo antes. Los que estuvieron fuera del marco de la Torah van a perecer, pero los que en su conciencia tenían una Torah escrita, es decir, Yahweh los reservó, aunque no nacieron bajo la ley, bajo la Torah, pero los reservó para que tengan una buena conciencia, porque acá mismo en el capítulo número 1, nosotros vimos que Shaul instruye de esta manera. Dice, los que no quisieron observar a Yahweh como el Todopoderoso fueron entregados a una mente perversa. ¿Esto qué quiere decir? Que Yahweh también reserva a un ser humano a tener una buena conciencia delante de Yahweh y no entregarlo a una perversión. ¿Para qué? Para rescatarlo, pues. Por eso hace Shaul la diferencia. Al perverso, al que se complace en la perversidad, lo entrega a una mente perversa. Es decir,
entrega un espíritu de perversión para que se condene. Pero aquel que dentro de su corazón tiene una buena conciencia para no hacer las cosas malas, entonces Yahweh le escribe en su corazón, en su conciencia, su voluntad, para que tenga temor de no hacer lo malo. Porque si no, Shaul no retomara a estas personas haciéndolos ejemplo de aquellos que sí tienen Torah, pero que la transgreden. Y mire lo que dice en el versículo 17. Acá vamos a terminar con estos versos, pero es importante resaltar para que entendamos lo que estamos diciendo. Verso 17. Mira tú que llevas el título de judío o de yahudita, te apoyas en la ley, dice la Reina Valera, te apoyas en la Torah y te sientes orgulloso de Yahweh. Verso 18. Tú conoces su voluntad y sabes discernirlo mejor, porque estás instruido en la ley o estás instruido en la Torah. Esto es importante, hermano. Importante la instrucción de la Torah. Permítame un ratito. Importantísimo la instrucción de la Torah. Se siente orgulloso una persona de tener los pactos, de tener la ley, de tener la Torah. Y se siente orgulloso del título que tiene porque sabe la importancia que es estar bajo el pacto de Yahweh, tener su instrucción. Es honroso tener la instrucción de Yahweh. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que aquel que tiene en su corazón esa ley escrita por medio del Espíritu, aunque no nació bajo la Torah, en este caso nosotros, no nacimos bajo la Torah, porque nacimos en el paganismo. Pero hemos mantenido una conciencia, o Yahweh puso en nosotros un espíritu para que nuestra conciencia nos lleve a buscar siempre actuar de forma que no hagamos una transgresión perversa delante del Eterno, para no tener una mente de perdición, sino una mente rescatable. Ciertamente un judío nacido bajo la Torah y circuncidado al 8º día va a sentirse muy orgulloso delante de nosotros. Pero lo que dice Shaul, aquel que su corazón y su conciencia lo lleva a hacer buenas obras, juzgará, y es lo que hoy podemos hacer, aquel que bajo el título de judío, que bajo los pactos y bajo el orgullo de tener y ser instruido en la Torah, se pervierte y comete actos nocivos delante del Eterno. Ya te doy el paso, Marcelo, versículo número 19. Tú estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes la Torá, la completa expresión del conocimiento de la verdad. Estos versos subrayelo, hermano, y grábeselo en la mente y en el corazón. Porque con esto usted le va a decir a una persona que aquel que está instruido en la ley está instruido en la verdad. Unos dirán, sí, pero es que eso se torcieron. Eso no importa y eso no es lo que está resaltando Shaul. Shaul está resaltando el hecho de tener la Torá, de sentirse orgulloso y que la Torá es instrucción para saber la verdad. Que ellos se torcieron y que ellos llevaron por el camino equivocado, sus maestros llevaron por el camino equivocado. Cuando vino Yeshua los encontró en rabinismos, los encontró en un camino falso, es verdad. Pero lo que se resalta de la enseñanza es que la instrucción de la Torá es la verdad del Eterno. Sí, yo también para despedirme, ya creo que es el tiempo, quería hacer un comentario del verso 16. Dice, estoy leyendo en la Reina Valera, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Realmente vamos a contextualizar este verso. Este verso es en la venida de Yeshua, cuando se va a juzgar en rectitud, conforme a lo que está estipulado para la venida y el reino. Ese es el evangelio. No olvidemos que el evangelio, según Hebreos 4, es dado en el Sinaí, porque dice las buenas nuevas que fueron dados a los que estaban en el Sinaí, pero los traductores de la escritura le dijeron, no le pusieron evangelio solo en esa parte. Bueno,
Entonces está hablando del reino, como hablamos la semana anterior, explicamos lo que era el Evangelio, que es el reino, la promesa cumplida de las que se le habló a Abraham, de lo que se le habló, se le dio las instrucciones, la Torá al pueblo. Cuando dice que va a juzgar en rectitud, Yeshua va a juzgar en rectitud, pero a los que guardaron la Torá, porque los que pasen vivos la gran tribulación, más los resucitados que van a ser sacerdotes y acoger las promesas para Israel, van a ser juzgados conforme a la Torá, pero en sus buenas obras. No va a ser los que no cumplieron, sino que los que mejor cumplieron. Bien. Ya acá terminamos, hermanos, se nos fue el tiempo. Nos tocaría un poco más de media hora para terminar este capítulo, pero lo vamos a dejar en un punto muy crítico, muy hermoso. Habíamos dicho que era necesario, ¿verdad?, el tener la instrucción. Era necesario porque sin la instrucción no se conoce nada, dice, no se sabe cuál es la voluntad del Eterno. La instrucción de la ley y de la Torah es importante. El versículo 21 dice, bueno, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, estás robando. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas en la Torá, deshonras a Elohim con la infracción de la ley. Dice, creo, la Reina Valera, con la infracción de la ley, con la infracción de la Torá, con la transgresión. Eso hacían los maestros. Recordemos que cuando está escribiendo Shaul aquí, está hablando de sus maestros, de sus rabinos. Ellos están instruyendo, pero están cometiendo las faltas que le dicen a sus instruidos que no se debe cometer. Están robando, dice, están adulterando y están siendo abominables delante del Eterno, lo están deshonrando con la infracción de la Torá. Es decir, y esto entendámoslo para poderlo enseñar, que todo el que infringe la ley deshonra a Dios. Todo el que infringe la ley de Moisés, la Torá, deshonra a Dios. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. El movimiento cristiano es abanderado de Pablo. Pablo está diciendo aquí en Romanos 2:23 que el que se jacta de la ley, pero deshonra en la infracción de la ley, deshonra a Dios. Si una persona que tiene ley, infringe la ley, deshonra a Dios, me pregunto, otro que dice que no hay que cumplir, ¿será que no lo deshonra? Lo está deshonrando. Entonces mal podrían enseñarle a sus dirigidos que ya no existe la ley. Bien, ahí vamos a quedar, porque a partir del versículo 24 hasta el 29, como bien decía Joaquín, se nos va a llevar un poco de tiempo porque tiene un punto muy neurálgico que es la circuncisión. Y se nos va a llevar tiempo, lo vamos a dejar para la próxima semana y de pronto adelantamos algo del capítulo número 3. Ya con esto nos despedimos. Le voy a dar paso a Joaquín y a Alejandro, que todavía están con nosotros. Nuestro hermano Cándido Suárez ya se tuvo que retirar, tuvo que salir y dejó despidiéndose y bendiciones para todos. Adelante, Moshe. Para terminar, yo solamente quiero dar un poco la certificación de lo que hemos estado hablando, la justificación de que Torah sí nos lleva directamente a un buen arrepentimiento, a una buena teshuvá, nos lleva a un buen entendimiento de la Torah, de la verdad, nos lleva a un buen entendimiento de cuál es el camino que debemos de recorrer. Pero ya que antes hemos tocado un poquitín el verso en Apocalipsis 22 que he llevado, hablaste del verso 12 en el cual cada uno iba a ser conforme a sus obras. Hemos también del 14, pero nos hemos saltado un versículo que dice ahí el 13, que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pudiera parecer que no tiene nada que ver con lo que estamos tocando, pero mi aportación es que Mashiach nunca dijo esa frase. Nunca pudo decir yo soy el alfa y el omega porque esas son dos palabras griegas. Él antes bien diría la palabra ani, alet y ani bet. Es decir, la primera y la última de las letras del alfabeto hebreo. El primero y el último, yo creo que está incluso mal expresado, porque realmente lo que él es él
es antes que el primero y es después del último. Con eso cierra completamente la eternidad. No hay cavidad directamente en todo este tema. Y hasta la fecha todo lo que hemos hablado, y concretamente esos versos del 17 al 20, que es donde dice que si instruyes Torá, estás en la verdad. Si llevas a la gente a la Torá, posiblemente tus faltas sí van a ser perdonadas, porque la intención de tu corazón Yahweh la está viendo. Y hemos hablado de Jeremías 17:10, para dar a cada uno conforme a las intenciones de su corazón. Creo que aquí se resume todo. Si él nos dijo que cómo se resumían la ley y los profetas, yo creo que podemos incluso conocer un poquito, no mucho, pero sí un poquito, cómo es el corazón de Yahweh. Por cuanto habló a su siervo Abraham y le dijo, mi amigo. Habló directamente a su siervo Moshe y le llamó el Pacífico. Habló a su siervo David y le llamó un hombre conforme a mi corazón. Si hacemos y llevamos a la gente a la Torá, a la de verdad, a la correcta, a la que no está adulterada, aquella que directamente por revelación estamos dando, y yo sigo usando, los ajín me dicen, More, ¿qué Biblia está usando usted? ¿Qué escrituras tiene? Sigo usando la Reina Valera de 1909. ¿Pero por qué? La revelación que nos da, la instrucción de los hermanos, cada cosita que nos da ese aporte, hay que tomar nota, hay que tachar aquello que directamente nos han engañado, nos lo han cambiado. Vamos a ser coherentes, vamos a ser como las 10 vírgenes, eso sí, las 5 que tenían aceite. Estemos pendientes, estemos preparadas para cuando llegue nuestro Mashiach, para que seamos directamente bien y estemos firmes delante de él. Yo desde aquí, desde España, les deseo una feliz semana, que tengan las bendiciones del Eterno y que sean tremendamente felices con la Torá en la mano. Bien, Alejandro, adelante. Pues hermanos, yo pienso que ya todo está dicho. Yo pienso que lo más grande es que nos tenemos que sentir unos bienaventurados de Yahweh, tenemos que saltar de felicidad, de gozo, de alegría, de saber de que Él ha puesto en nuestras manos pues tan hermosa verdad, ¿no? Que nuestro camino es un camino seguro, un camino que va a llegar directamente a un futuro perfecto, a un futuro al lado de nuestro amado Mashiach, que todo lo que los discípulos, sea el que sea, Pablo, Kefa, siempre enseñaron, todo estaba siempre con la base que era el Tanakh, que era la Torá, el Antiguo Testamento, mal llamado. Siempre la enseñanza fue de esa manera y seguirá siendo, y nosotros pues somos llamados a seguir enseñando lo mismo que Yahweh ha puesto en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí hemos sido despertados a esa gran verdad. El Eterno es el que ha hecho todas las cosas. Nadie nos escucha por obligación, sino porque es el mismo Ruach el que permite que todos estemos en una sola unión. Aquí nosotros compartíamos en Santo Domingo lo que estábamos hablando en este tema, y era impresionante como el Ruach, por medio de lo que hablaba Marcelo y lo que decía Joaquín también, como complementaban lo que nosotros estábamos dialogando también acá en el Shabbat. Por lo tanto, pues lo único que resta es desearle a todos que tengan un feliz Shabbat, que se sientan bienaventurados, que se sientan felices, que cada día se acerquen más y más al camino de la senda antigua, que cada día amen más y más a Yahweh, que permitan que el Eterno siga quitando las escarchas de nuestros ojos, siga limpiando nuestros corazones, y Él sea el que nos perfeccione para la obra que Él tenga para cada uno de nosotros en esta tierra. Yo les deseo a todos que sigan pasando feliz Shabbat Shalom, a los hermanos allá en la congregación de Guayaquil. Les saluda a todos los hermanos de Santo Domingo, les mandan muchos saludos, y ya estaremos el Shabbat con la ayuda del Eterno de pronto por allá. Shalom para todos. Bien, estaba olvidando también, y no quisiera despedirme sin antes saludar al hermano Pablo Parrales. El hermano nos llamó en la mañana porque pues tiene el deseo en su corazón de viajar a Guayaquil para poder congregarse, para pertenecer a esta comunidad. Enviamos bendiciones a nuestro hermano, pues le vamos a dar toda la facilidad al hermano para que pueda trasladarse hasta Guayaquil. Él está en Machala, es al sur de la ciudad, cerca de la frontera con Perú. Bien, hermanos, bendiciones para todos ustedes. También enviamos saludos acá toda la comunidad también envía bendiciones y saludos a los hermanos de Santo Domingo, a los hermanos en Estados Unidos, ya sea a los hermanos de Texas o a los hermanos de West Palm Beach, también a España, a los hermanos y a todos los hermanos de los diferentes rincones en los diferentes países donde llega la transmisión y a donde llega pues las enseñanzas. Bendiciones para todos ustedes, Shavua Tov, que tengan un feliz inicio de semana, que Yahweh sea su guía, que Yahweh sea su sanador y quien los bendiga. Brahop de Yahweh para sus vidas, hermanos.